Durante este siglo han ocurrido en Colombia muchas tragedias naturales. Terremotos, incendios, erupciones han arrasado poblaciones enteras, dejando miles de víctimas. Pero no fue solamente la naturaleza la que creó las tragedias. La improvisación multiplicó los desastres. Se dice, por ejemplo, que en 1956 2.000 personas murieron porque camiones con dinamita explotaron en el centro de Cali. Se cree que esa fue la primera gran tragedia de Colombia. En la madrugada se produjo la explosión que le cambió la cara a la capital vallecaucana. 17 años después se produjo uno de los más pavorosos incendios que recuerdan los colombianos, cuando el 23 de julio de 1973 comenzó a arder el piso 23 del entonces más alto edificio del país, la Torre de Avianca, ubicada en pleno centro de Bogotá en la carrera séptima con calle 16. Se recuerda básicamente porque fue la primera tragedia que se vio por televisión a nivel nacional. Digamos, el edificio de Avianca era un símbolo de la Bogotá del progreso, de la Bogotá que dejaba de ser una aldea del siglo XIX y se convirtió en una ciudad del siglo XX. Cerca del edificio se agolpó una multitud que observó aterrada a un hombre que, atrapado por las llamas, saltó al vacío desde el edificio, mientras decenas de personas esperaban ser rescatadas en la azotea por heroicos pilotos de helicópteros, que debían hacer la aproximación en medio del humo y fuertes vientos y suspender en el aire las naves, pues el edificio carecía de helipuerto. Como catástrofe realmente fue un episodio menor, pero que sí marcó un hito en la historia del cubrimiento televisivo. 14 años después, 500 personas murieron en Villatina, un populoso sector de Medellín, cuando en 1987 una avalancha arrasó una zona de urbanizadores piratas y de invasores que había crecido sin ningún tipo de planificación. Se ocasionó esto por un invierno que incluso no era muy fuerte, un deslizamiento gigantesco que se llevaba personas y personas y que las cifras iban subiendo minuto tras minuto en una carrera absolutamente desbocada. Otro deslizamiento recordado con horror fue el de la represa del Guavio con 150 muertos. En 1979 se presentó el segundo terremoto más fuerte del siglo en Colombia, que produjo un maremoto que destruyó San José de la Costa, El Charco y Tumaco en Nariño, ocasionando más de 400 muertos. Los grupos más débiles de la población, los más débiles económicamente, son siempre los que tienen mayores posibilidades de perder en un desastre, por una sencilla razón, porque es que la urbanización crece de manera informal. El jueves santo 31 de marzo del 83, un terremoto destruyó la ciudad de Popayán, donde se celebraba la Semana Santa, dejando 200 muertos y 1.000 heridos. No existían en ese momento normas claras para la construcción antisísmica. Muchas de las casas que constituían Popayán y de sus edificaciones sagradas venían del siglo XIX y del siglo XVIII. Todo eso hacía que fueran construcciones que no estaban previstas con todas las condiciones antisísmicas. Cuando el país aún no se reponía del horror del Palacio de Justicia, el 13 de noviembre de 1985, una erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó una avalancha de piedras y lodo que sepultó la ciudad tolimense de Armero. Un capitán de una avionética, entonces llama, el tipo dice, mire, el volcán explotó anoche. Pero yo le pregunté, ¿qué quiere decir que explotó? Mire, explotó, ¿y cuántos muertos hay? Entonces dice el tipo, ¿cuántos habitantes tiene Armero? Yo le digo, 25.000. Me dice, pues hay 25.000 muertos. Y solo 7 horas después de la tragedia, el país se enteró de lo sucedido. Y cuando él hace esa narración, nosotros comenzamos a llamar a Armero. Obviamente nadie responde. Y confirmamos que la cosa había sido desastrosa. Pero lo que sí fue impresionante es que esto fue a las 6 de la mañana. Y la explosión del volcán había sido a las 11 de la noche. Y nadie en Colombia, nadie sabía nada, de nada, de nada. La población fue advertida de la inminente erupción del volcán, pero en Armero nadie creyó que eso pudiese suceder. Un sacerdote que le avisó a la población que la explosión del volcán era inminente y se fue. Y el volcán explotó esa noche y él estaba en Ibagué. Que hubo inclusive un debate sobre por qué no había convencido a la población. Es que la población no creía. El gobierno no fue responsable, eso está claro. La gente no hizo caso de las advertencias que se le hacían, que el volcán mismo estaba haciendo, ¿no? Y quienes creyeron se salvaron.
La tragedia se simbolizó en la niña Omaira Montoya, cuyo rescate fue infructuoso después de varios días, debido a que se encontraba atrapada por los escombros de la que había sido su vivienda. Lo de Omaira fue fundamentalmente una crónica de dolor y de duelo y de luto de Castro Caicedo, quien descubrió a la niña atrapada. Y además hicieron unos esfuerzos brutales por salvarla. Helicópteros, grúas, todo lo imposible se hizo por salvar a Omaira y no se pudo. A los pocos meses, en julio de 1986, el Papa Juan Pablo II visitó la zona y sembró una gigantesca cruz frente a la cual oró por los desaparecidos. El 6 de junio de 1994, un terremoto con epicentro en Toribio, Cauca, causó una avalancha del río Páez, produciendo 800 muertos y más de 50.000 indígenas paeses damnificados. La lista de tragedias de este siglo en Colombia se cierra con el terremoto del 25 de enero de este año en el eje cafetero, que semidestruyó Armenia, la Tebaida, Montenegro y otras poblaciones del Quindío, Risaralda y el norte del valle, y dejó miles de muertos y 100.000 damnificados. Lo que me consta es que fue la prueba de fuego de la televisión privada, en competencia con la radio. La gente antes oía los terremotos y ahora tuvo la posibilidad de verlos. Y creo que se cometieron muchos errores. Mucha atención, se habla de unos 500 heridos en la zona y más de 200 muertos. El nuevo siglo será recibido por muchas familias en carpas porque aún no han concluido las labores de reconstrucción y estas tardarán varios años más.